Entré a la finca familiar con el nudo apretado habitual en mi pecho. El salón olía débilmente a madera pulida y lavanda, un aroma que siempre me hizo siéntete fuera de lugar e inmóvil. Todos estaban allí, mis padres, mi hermana, tías, tíos, primos, arreglados en esa jerarquía invisible yo memorizado hace mucho tiempo. Sus sonrisas eran educados, sus ojos parpadeando con expectativa. Pude sentirlo inmediatamente. Yo estaba, como siempre, en el fuera de algo que no estaba destinado para mí. La ceremonia comenzó con el formalidades. Mis padres se mantuvieron firmes en su autoridad y anunció la herencia. 5 millones irían a mi hermana, su hija favorita desde hace mucho tiempo. Trabaja más duro siguiente tiempo, me dijo mi madre, con su voz casual, pero lo suficientemente afilado como para picar. Y tragado, asintió y dejó que las palabras se asientan como polvo alrededor de mis hombros. Hubo murmullos de felicitaciones, el tipo que sonaba ensayado y cargado de obligaciones. Me sentí un familiar recuerdos dolorosos de cumpleaños eclipsados, de logros silenciosamente descartados, de orgullo paterno reservado exclusivamente para alguien más. Recordé lo pequeño desaires de mi infancia, los libros que había leído que nadie preguntó por, el trofeos que pasaron desapercibidos, el camino cada palabra de mi hermana parecía una más alta nota en una melodía que nunca pude alcanzar. Y sin embargo me senté allí en silencio, observando. Y había aprendido el poder del silencio. El abuelo, que había estado sentado en su silla habitual en el otro extremo de la habitación, observé los procedimientos en esa calma, de la manera deliberada que siempre lo hizo. Había un ligero endurecimiento de su mandíbula, un sutil levante la frente, y entendí instantáneamente que estaba pesando algo. El tiempo se estiró. Caras borrosas en un cuadro de satisfacción educada y apenas contuvo la decepción. La sonrisa de mi madre se endureció. De mi hermana los ojos brillaban de triunfo, pero el abuelo permaneció quieto, inquebrantable. Entonces, sin preámbulo, se puso de pie. La charla de la habitación vaciló. Levantó un sobre con un movimiento deliberado, casi ceremonial. «Para ti», dijo, entregándomelo. Y lo tomé, mis dedos rozando suyo, y sintió el peso de la expectativa cambio. Lentamente, deliberadamente, abrí eso. $55 millones. La habitación se congeló. Los labios de la madre se abrieron. Un silencio sordo, exclamación atrapada detrás de ellos. «Tú no puedes hacerme esto». Ella finalmente manejado, voz aguda e incrédula. La ayuda cuidadosa y rápida del control agrietado. No respondí. No pude. La reivindicación fue silenciosa, interna. No uno necesitaba presenciarlo. La prueba fue en el sobre en mis manos, la autoridad inconfundible del abuelo decisión. La jerarquía de la sala se había inclinado en un movimiento deliberado único, y el cambio era innegable. Por un momento, todo quedó suspendido. Los pisos pulidos, los murmullos parientes, el aroma de lavanda y polvo. Entonces, la habitación comenzó a moverse de nuevo, pero diferente esta vez. El aire llevaba una tensión que no había sentido antes, una sutil recalibración de quién importaba y que había sido subestimado en silencio todo el tiempo. Dejé el sobre en el mesa durante unos segundos más que necesario, dejando que el silencio perdure. La sonrisa de mi hermana vaciló. De mi madre Fury hervía a fuego lento debajo de ella con cuidado máscara compuesta, y el abuelo simplemente se sentó de vuelta sereno más tarde solo en la biblioteca. Pensé en lo que había sucedido. El dinero era más que una ganancia inesperada. Fue una declaración, pero no triunfante. No necesitaba regodearme. No necesitaba hacerlo. Reclama la victoria en voz alta. Lo que importaba era reconocimiento por fin, en silencio, irrevocablemente.
Y sin embargo, no podía ignorar las preguntas persistentes. La familia nunca volvería a hacer lo mismo. Relaciones en las que había confiado durante el sentido del lugar había cambiado, sutilmente, pero permanentemente. El favoritismo que tuvo me persiguió durante décadas fue reconocido en su ausencia, dejando una extraña mezcla de alivio y desasosiego. Me senté de nuevo en la silla de respaldo alto, dejando que la luz de la ventana cae a través del libro mayor de mi silenciosa reivindicación. Nadie podría borrar los años de supervisión, la jerarquía invisible, pero el abuelo intervención había creado un espacio donde podría existir sin compromiso. Mi valor, minimizado durante mucho tiempo, finalmente había sido medido de una manera que no podría ser disputado. Y en ese silencio, yo me di cuenta de algo más. El poder que tenía sido negado durante tanto tiempo ahora estaba en mis manos, pero conllevaba responsabilidad. No habría venganza teatral, no castigo cruel. La autoridad que tenía dado era una herramienta, no un arma. Y el equilibrio tenía que mantenerse con cuidado. La familia se adaptaría. Ellos siempre lo hice. Pero finalmente había encontrado un lugar dentro de él que era real, innegable y tranquilo. El silencio, la reivindicación era mía, y la llevé adelante sin una palabra, sin celebración, como siempre lo había hecho. Aprendí a dos.